Séneca dice de emociones como la ira y los celos que son enajenaciones mentales transitorias. Basándose en la imagen de Crisipo, la de quien corre tan rápido que ya no puede detenerse, compara la cólera con alguien que cae sin ningún control al suelo tras haber sido arrojado desde lo alto de un edificio. Cuando la ira, afirma, se apodera de una persona, gobierna su mente. Y esta es la pérdida de control contra la que advierten los estoicos. Andar de vez en cuando molesto por algo forma parte de la vida y apenas causa daño. Estar tan furioso que ya no se pueda resistir el impulso de golpear a alguien es otro cantar, y esto es lo que los estoicos desean impedir. Séneca insiste en que no necesitamos la ira para responder a lo que nos perjudica a nosotros o a nuestros allegados. Siempre es mejor actuar con calma, movidos por la lealtad, el deber o la justicia, que por la rabia y el deseo de venganza. Aunque la cólera parezca servirnos a veces de acicate para luchar contra las ofensas, es mucho mejor, según Séneca, hacerlo a la luz de las virtudes de la justicia y la valentía. La ira, como todas las emociones, es el producto de un juicio mental, lo cual significa que podemos controlarla, o al menos intentar que no vuelva a apoderarse de nosotros en un futuro, ya que una vez formulado el juicio, la ira tarda bien poco en convertirse en algo tangible, físico. Séneca la describe como una dolencia inflamatoria del cuerpo. No sabemos qué es exactamente la emoción en sí, pero conocemos sus síntomas físicos: una aceleración del pulso, un aumento de la temperatura, palpitaciones, sudores, etc. Cuando todo esto entra en juego, nada podemos hacer salvo esperar. Los estoicos, al contrario de lo que se cree, no insinúan que podamos o debamos convertirnos en bloques de piedra. Todos nosotros experimentamos eso que Séneca llama primeros impulsos. Se producen cuando alguna experiencia nos afecta y nos ponemos nerviosos, nos quedamos conmocionados, nos ilusionamos, nos asustamos o incluso lloramos. Estas reacciones son muy naturales, respuestas fisiológicas del cuerpo, pero no emociones en el sentido estoico de la palabra. Alguien que está molesto y por un instante se plantea vengarse, pero no pasa de ahí, no es presa de la ira, según Séneca, puesto que aún puede controlarse. Asustarse unos instantes por algo, pero permanecer firme no es tampoco tener miedo. Para que estos primeros impulsos se conviertan en pasiones propiamente dichas, se necesita que una mente determine, mediante un juicio, que algo terrible ha sucedido y decida, en consecuencia, pasar a la acción. En palabras del filósofo, ¿puede dudarse de que el miedo impulsa a huir y la ira a arremeter? El proceso pasa por 3 fases, señala Séneca. La primera, un primer impulso involuntario, es decir, una reacción fisiológica natural que escapa a nuestro control. La segunda, un juicio que sí está bajo nuestro control como respuesta a la experiencia. La tercera, una emoción que una vez nacida no podemos controlar. Cuando la emoción aparece, no podemos hacer nada sino esperar a que su fuerza amaine. ¿Por qué formulamos los juicios que generan estas emociones dañinas? Si piensas que alguien te ha herido, parece del todo natural enfurecerte con él. Séneca dice que la ira es la consecuencia de la sensación de haber sido herido. Lo que debemos cuestionar, por tanto, es la impresión de que esa herida ha llegado a producirse, ya que dicha impresión contiene en sí un juicio. Epicteto lo sintetiza así. Recuerda, para que te hagan daño no basta con que te golpeen o insulten, debes creer que te han dañado. Si alguien consigue provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Por eso, prosigue, es importante no reaccionar impulsivamente a lo que nos ocurre. Es fundamental detenerse y dedicar unos instantes a reflexionar sobre lo ocurrido antes de juzgarlo. Si alguien te critica, párate a pensar en si lo que dice es cierto o falso. Si es cierto, entonces has señalado una falla que ahora puedes corregir. Por lo tanto, te ha hecho un bien. Si por el contrario lo que dice es falso, entonces es él quien está en un error y por tanto quien se perjudica. Los comentarios críticos en sí no te hacen ningún daño. La única forma de que puedan dañarte de verdad seriamente es que tú te dejes arrastrar por la provocación y que la ira se adueñe de ti. Séneca se centró en las pasiones negativas y destructivas. Sin embargo, hay otras benéficas sin las que no queremos vivir. Una de ellas es el amor, tanto el paterno, el que se siente hacia un hijo, como el romántico entre 2 adultos. ¿Insinúan acaso los estoicos que también debemos eliminarlos? No.
Para ellos, el amor de un padre por su hijo no es una emoción irracional que deba evitarse, sino un instinto natural más o menos universal. Tendemos por naturaleza a cuidar de nosotros. Vamos en pos de todo lo que necesitamos para vivir y evitamos aquello que nos perjudica. Este instinto de autoconservación se extiende a todos nuestros semejantes, a los miembros de nuestra familia en primer lugar, pero idealmente al resto de nuestro prójimo. En lo que respecta al amor romántico, podría decirse que una relación saludable es aquella que se basa en la necesidad natural de compañía y de procrear, y una tóxica la que se basa en emociones negativas como los impulsos posesivos y los celos. No, los estoicos no pretendían de ningún modo que la gente se convirtiera en bloques de piedra impasibles. Así que seguiremos reaccionando como siempre a lo que nos suceda, dando un respingo, estremeciéndonos, asustándonos momentáneamente, avergonzándonos o entregándonos al llanto. Seguiremos también manteniendo vínculos afectivos fuertes y preocupándonos por los nuestros. Pero no alimentaremos las pasiones negativas, las emociones como la ira, el rencor, la amargura, los celos, la obsesión, el miedo incesante o el apego excesivo. Estas son las cosas que pueden arruinar una vida, las que, según los estoicos, es recomendable evitar. Lidiar con la adversidad. A veces la desgracia nos golpea. Es parte de la vida. Y aunque estemos dispuestos a aceptar la lección de Epicteto acerca de lo que escapa a nuestro control, no lograremos atenuar el golpe. Puedo aceptar que solo tengo control sobre mis juicios, que no puedo decidir no caer enfermo, pero eso no me hará dejar de creer que mi enfermedad es algo malo, malo de verdad, una adversidad en toda regla. Para los estoicos romanos, la vida está repleta de adversidades, de altibajos, y uno de los deberes fundamentales de la filosofía es ayudar a la gente a sortearlos. Nadie fue más consciente de esto que Séneca, cuya vida distó bastante del ideal de calma y serenidad al que aspiraba. Durante el agitado siglo I de nuestra era, Séneca tuvo que vérselas con la muerte de su hijo, con un destierro en Córcega que consumió casi 10 años de su vida y del que fue exonerado, pero solo a cambio de aceptar ser el tutor del joven Nerón, con una carrera como consejero de este último de la que no le fue nada fácil librarse, con la muerte de un amigo íntimo, y como corolario con su suicidio forzoso. Nerón ordenó la muerte de su antiguo tutor, acusándolo de conspirar contra él. La esposa de Séneca insistió en compartir con éste su destino, y ambos se abrieron las venas. Pero la muerte se resistía a llegar. Su esposa, Paulina, sobrevivió, y a él le dieron de beber cicuta y finalmente un baño de vapor para rematarlo. No, su vida no fue lo que se dice una tranquila existencia filosófica. Sus consideraciones sobre el modo de afrontar la adversidad se encuentran en su ensayo sobre la providencia. Séneca lo escribió cuando aún era joven, alrededor de los 40 años, bastante antes de que le ocurrieran las desgracias antes mencionadas. Nerón acababa de nacer y a él aún no lo habían condenado al destierro. Pero por esa época murió su padre, y él cayó en desgracia en la corte del emperador Calígula, que, como ya se ha dicho, le perdonó la vida en vista de su mala salud. La enfermedad, la amenaza de muerte, el duelo por la pérdida de un ser querido. Y aún no había empezado lo peor. A Séneca se lo tacha a veces de hipócrita, de privilegiado, de miembro de la élite que nadaba en la abundancia y que tuvo la desfachatez de ensalzar las bondades de la vida sencilla. Y fue en muchos sentidos afortunado. Gozó de oportunidades con las que la inmensa mayoría de sus contemporáneos ni siquiera soñaba, pero también le tocó en suerte su parte de adversidad y pasó mucho tiempo pensando en el modo de lidiar con ella. Su ensayo se centra en la cuestión de por qué sufrimos tanto. Séneca la aborda desde ángulos distintos. En primer lugar, insiste en que lo que nos ocurre no puede ser malo, dado que los acontecimientos externos no son en sí mismos malos ni buenos. Quien no olvide esto, quien lo tenga siempre presente y no se dedique a juzgar a toda prisa, aceptará lo que venga tal como es, sin creer que algo terrible le ha sucedido. Pero Séneca va más lejos aún. No solo cree que no debemos tomar por una desgracia lo que solo lo parece, sino que piensa que debemos acogerla como algo beneficioso. Para los buenos, dice, la adversidad es un entrenamiento. Séneca traza una analogía con un luchador que se beneficia de enfrentarse a rivales